Hablemos de los mal llamados emperadores aztecas. Ni emperadores ni aztecas. El nombre era Hueytlatoani. Huey significa grande y Tlatoani deriva del náhuatl tlatoa, que quiere decir hablar. Por lo que estamos ante el gran orador, gran portador de la palabra o gran vocero. Los mexicas, además del Hueytlatoani, tenían a otra gran autoridad llamada Cihuacóatl, mujer serpiente. Ambos cargos tenían diferentes funciones y complementarias. Sobre el Tlatoani se refiere que su cargo era vitalicio, lo cual no es cierto, pues por ejemplo Moctezuma o Montecuzoma, estando preso por Cortés, fue sustituido por Cuitláhuac. Podemos hablar de Tlatoanis oficiales y no oficiales. Los oficiales son los reconocidos por la mayoría, pero otros refieren que hubo personajes que no fueron incluidos por la historia oficial como Tlatoanis. Bien porque existen pocas referencias históricas al respecto, o porque en épocas recientes, fundándose en supuestas tradiciones orales, se cree que efectivamente ocuparon ese cargo. En los no oficiales tenemos 3 ejemplos. El primero, Tenoch, el fundador de la ciudad. Sobre él tenemos el problema de si en efecto existió o fue solo un mito. Se refiere que aunque hubiera existido, este y sus antecesores en el poder, desde que salieron de Aztlán, fueron cargadores de los bultos sagrados, caudillos o sacerdotes, más no tlatoanis, siendo que en su mayoría se reconoce como el primer tlatoani, después de la presunta muerte de Tenoch, a Acamapixtli. Los otros 2 tlatoanis no oficiales son mujeres. La primera, algunos refieren que fue una mujer de nombre Atotostli. Esta mujer fue hija de un tlatoani, Montecuzoma el Huicamina. Atotostli tuvo 3 hijos que después también fueron tlatoanis, llamados Axayacatl, Tizoc y Ahuizot. Quienes la mencionan como posible tlatoani, por lo menos de forma temporal, señalan que a la muerte de su padre, Atotostli ocupó el cargo, hasta que su hijo Axayacatl fue nombrado el siguiente tlatoani. Y la última mujer fue hija del segundo Moctezuma, Tecuichpo, bautizada por los españoles como Isabel de Moctezuma. Como dijimos, fue hija de Montecuzoma Xocoyotzin, y quienes dicen que fue tlatoani, y de hecho la última tlatoani, según sus suposiciones, refieren que a la muerte de su esposo, el tlatoani Cuauhtémoc, los sobrevivientes de la nobleza mexica en secreto la habrían nombrado tlatoani, en sustitución de Cuauhtémoc. Pero tanto con Isabel de Moctezuma como con Atotostli, la balanza se inclina por lo menos al día de hoy en que estas hipótesis sean más dignas de novelas que hechos históricos. Ahora hablemos de los Hueytlatoani oficiales. Existía un órgano colegiado llamado Tlaltocan, integrado por los miembros destacados de la élite mexica, además de otros señoríos, como en el caso del momento que se conformó la Triple Alianza. Todos se reunían para nombrarlo, en donde emitían un voto para elegirlo. El candidato a sus ojos debía reunir virtudes, pues al tlatoani lo equiparaban con un gran ahuehuete que debía ser frondoso, lleno de valentía, autoridad, afamado, que debía cargar en su espalda al pueblo y que bajo su sombra los protegería y resguardaría. En pocas palabras, debía ser el padre y la madre de todos. Una vez elegido por el Tlaltocan, si éste aceptaba el cargo, se realizaban las ceremonias para darle su cargo. Ceremonia a la cual asistía toda la nobleza mexica e incluso eran invitados los señores de otras culturas. Ahora, hablemos de cuestiones distintivas de su vestimenta. Un color distintivo en ellos lo tenemos en el turquesa, ya sea por sus tilmas, por las plumas de quetzal o los chalchihuitls. Este turquesa simbólicamente emparentaba al tlatoani y a los mexicas con la Toltecayo, pero también representaba a la serpiente de fuego,
al fuego turquesa de la sabiduría, así como a su regente el señor del centro y del tiempo, Xiuhtecuhtli. La diadema de turquesa que se le colocaba era llamada Xuhuitzoli. Usaba sandalias de obsidiana, con un poder adivinatorio relacionado con Tezcatlipoca. También se le hacía la perforación nasal y el besote con ornamentos de oro y turquesa. Su tilma llamada Xiutlalpili era una manta cuadricular de turquesa y los chalchihuitz pintados en ella referían la sabiduría y la palabra pulida. Hay quienes dicen que el diseño interior de la prenda se asocia con lo de abajo, el movimiento del sol durante la noche, y el borde de la prenda con lo de arriba, el movimiento del sol durante el día, mientras que el entrecruzamiento de líneas representa la estructura del cosmos, la trama y el urdimbre. Los atados en sus ropas, el linaje de donde descendían, la dualidad que existe en todo y que todo está entrelazado. Y que el tlatoani podía ligar o desligar casi cualquier cosa. Otro objeto de poder de su rango es la estera y el trono, llamados en náhuatl Impetlat y Nicpali, binomio de dignidad y autoridad. Esta parte representando la tierra y el respaldo el cielo. Tronos que equiparaban al tlatoani con las divinidades, quienes también tienen su Icpali, como se ve en los códices, el cual podía ser adornado también con pieles de jaguar. Uno de los documentos más gráficos en donde podemos apreciar a la mayoría de los tlatoanis mexicas es en el códice con influencia española llamado Mendocino o Mendoza. En este aparecen 9 de los 11 tlatoanis, siendo que ahora referiremos los folios donde estos aparecen. Cada una de estas columnas de azul turquesa representa los años que supuestamente habría estado en su cargo, siendo cada cuadrete equivalente a un año actual. Aquí podemos ver a Tlatoani y en la parte derecha parte de las supuestas conquistas que tuvieron. El primer Tlatoani fue Acamapixtli, cuyo periodo según la mayoría de fuentes refiere de 1375 a 1395. El siguiente fue Huitzilihuitl, quien fue Tlatoani de 1396 a 1417. El tercero Chimalpopoca, de 1417 a 1426. Posteriormente Izcoatl, de 1427 a 1440. A la muerte de este Moctezuma o Montecuzoma-Ilhuicamina, de 1440 a 1469. Siguiendo Axayacatl, de 1469 a 1481. Después Tizoc, de 1481 a 1486. Continuando con Ahuizotl, de 1486 a 1502. Y siguiendo el segundo Montecuzoma, de 1502 a 1520. Pero en este códice ya no aparecen los últimos dos. Pero por ejemplo en la tira de Tepexpan aparece Cuitláhuac, quien solo duró 80 días por la viruela, y Cuauhtémoc, quien solo gobernó unos meses por la rendición de Tenochtitlan. Ahora hablemos de datos controversiales alrededor de los tlatoanis. Como referimos, en esta lámina del Mendocino aparece la conformación de Tenochtitlan y su fundador Tenoch, y en la parte inferior dos conquistas de los mexicas sobre Tenayuca y Culhuacán. Mientras que en la lámina de Acamapixtli vemos que sometió a 4 señoríos. Pasando lo mismo en las láminas de Huitzilihuitl y Chimalpopoca. El problema con todas estas láminas es que en esos periodos de tiempo los mexicas estaban bajo el dominio de otros señoríos, siendo el último los tecpanecas. Y si bien seguramente los mexicas participaron en esos sometimientos que narra el códice, los grandes beneficiarios eran los tecpanecas. Así, el autor del códice da la sensación de que todo esto lo hicieron solo los mexicas.
olvidando el vasallaje de Azcapotzalco, así como las conquistas conjuntas de la Triple Alianza. Otra cuestión errónea la vemos en la lámina de Moctezuma Xocoyotzin. Al final aparecen sobrepintados 3 años de su gobierno. Si bien es cierto que en el año 1 Caña, que equivale a 1519, año en que llegó Cortés y compañía a Cozumel, Tlatoani vivía en ese año, este para 1520 fue asesinado. Así, en este año Moctezuma ya no existía. Por ello, aquí existe una falsedad. Ahora hablemos de la posibilidad de que quizás 3 de los Tlatoani referidos fueron asesinados por los propios mexicas. El primero, Chimalpopoca. Como ya dijimos, el primer Tlatoani fue Camapixtli. Cuyos orígenes también son controvertidos, ya que algunos refieren que por parte de su madre era Colhuaca, pueblo supuestamente vinculado a los toltecas y a Quetzalcóatl, pero otros refieren que podría haber sido de origen chichimeca-tecpaneca. Como fuese, uno de sus hijos fue el siguiente Tlatoani, Huitzilihuitl, a quien el gran señor de Azcapotzalco, Tezosomoc, le dio una de sus hijas en matrimonio. Y de esa unión nació el siguiente Tlatoani, Chimalpopoca, nieto de Tezosomoc. Y si bien intervendría el Tlaltocan en su nombramiento, estos 3 Tlatoanis estaban vinculados con los tecpanecas, dándose entre ellos sucesión de padre a hijo. Pero dentro de los mexicas ya se buscaba desapegarse del pasado tecpaneca. Alguien contrario a este pasado era Ixcoatl, de quien se refiere que su madre pudo ser de baja clase, incluso una esclava tecpaneca. Pasado tecpaneca no usado por Ixcoatl, mismo que lo alejaba de la posibilidad de ser Tlatoani. Prueba de ello es que entre Ixcoatl y Huitzilihuitl, siendo medios hermanos, se optó que el cargo recayera en Huitzilihuitl. Y lo mismo ocurrió con Chimalpopoca, quien tenía también un medio hermano, Montezuma Ilhuicamina, cuya madre era proveniente de Cuauhnáhuac, Morelos. Este dominio tecpaneca comenzó su caída cuando murió el güey Tlatoani Tezosomoc, quien de entre sus hijos nombró como sucesor a Tayatzin. Pero otro hijo de Tezosomoc de nombre Maxtla, que gobernaba Coyoacán, tomó el poder matando al hermano. Y en este conflicto sucesorio, el Tlatoani mexica Chimalpopoca fue asesinado. La mayoría refiere que Maxtla, al ver el peligro que representaba a los mexicas, lo mandó matar. Otra versión señala que el propio Moctezuma Ilhuicamina, su medio hermano, fue con Maxtla y le refirió que Chimalpopoca planeaba apoyar al auténtico sucesor de Tezosomoc, Tayatzin, siendo esta la razón por la que lo mató. Otra teoría refiere que los mexicas se querían deshacer del dominio tecpaneca sobre ellos, y al ser Chimalpopoca nieto de Tezosomoc, fue la causa por la que ellos mismos lo mataron. Y una versión final, donde si bien los mexicas no lo mataron directamente, Ixcoatl se puso de acuerdo con el grupo tecpaneca de Tlacopan para que mataran a Chimalpopoca, siendo este uno de los motivos por los cuales Tlacopan, como nueva representación de los tecpanecas a la caída de Maxtla, se volvió parte de la Triple Alianza. Sin importar cuál fue la verdad del asesinato, la sucesión padre a hijo del cargo del lado tecpaneca terminó, siendo que los grandes beneficiarios fueron Ixcoatl y después Montezuma. El segundo Tlatoani posiblemente muerto a manos de sus compatriotas fue Tizoc. Este solo duró 5 años en el cargo. Algunos refieren que este fue incompetente como gobernante, teniendo varias derrotas en lo militar,
aspecto de incompetencia que habría sido la razón para matarlo, y nombrar a alguien más capaz, siendo el sucesor a Wisoki, quienes algunos lo señalan como el autor de la muerte de su hermano Tizoc, para así poder ser nombrado Tlatoani. Y el tercer Tlatoani cuya muerte tiene varias versiones es Montezuma Xocoyotzin. La versión más conocida es aquella de que cuando desde un balcón trató de hablar con los mexicas para aplacar la tensa situación con los españoles, este fue asesinado a pedradas por su pueblo. Y claro, existe la otra teoría de que quien en realidad lo mató fue Cortés. Siendo la vida de los tlatoanis nada fácil. Siendo que en cuanto a su muerte se refiere que estos eran cremados y guardadas sus cenizas. Desafortunadamente al día de hoy no se conoce ninguna tumba de ninguno de los tlatoanis. Quizás en un futuro se pueda descubrir alguna. Así, podemos ver que el cargo de tlatoani podía hacer muchas cosas menos fácil, pues ejercía funciones sacerdotales, militares, políticas, legislativas, legales, etc. Tenían que lidiar con infinidad de problemas internos y externos, no escapando de la posibilidad de atentados en su contra. Pues en cualquier época, hoy y en la antigüedad, el poder es el poder.